En 2018, una república poco conocida, situada en lo profundo del corazón de Asia Central, ideó lo que parecía ser una estrategia brillante para detener la fuga masiva de trabajadores calificados y educados, un problema que afecta a muchas naciones en desarrollo alrededor del mundo. Su solución fue directa. Simplemente dejó de permitir que la gente saliera del país, convirtiendo efectivamente a toda la nación en una prisión virtual, el doble de grande que el Reino Unido. De hecho, Turkmenistán se presenta como un país de soluciones prácticas. Ese mismo año, el entonces presidente Berdimuhamedov, atribuyendo la mala suerte a la presencia de autos negros, prohibió su importación. Pronto, ciudadanos en todo el país comenzaron a despertar y descubrir que sus autos habían desaparecido durante la noche, remolcados por las autoridades. Para recuperarlos, los dueños tenían que pagar por un repintado, muchas veces a precios inalcanzables. No pasó mucho tiempo antes de que este extraño mandato se extendiera a todos los autos de colores. Así que si alguna vez revisas imágenes satelitales de Turkmenistán, verás un mar monocromático de vehículos blancos, que por casualidad es el color favorito del expresidente. Pero las excentricidades de Berdimuhamedov se quedan cortas en comparación con su predecesor, Niyazov, quien se autoproclamó su excelencia, el gran líder de los turcomanos y el profeta de Dios en la tierra. En una grandiosa muestra de preocupación por la salud de su nación, Niyazov mandó construir una colosal escalera de 37 kilómetros en la cordillera de Kopet Dag. Ordenó que los políticos la subieran cada año en una supuesta caminata por la salud, mientras él los observaba desde un helicóptero, para luego reprenderlos al final por caminar demasiado lento. La serie de decretos desconcertantes emitidos por los líderes de Turkmenistán parecen no tener fin. Los días de la semana, los meses del año, las razas de caballos e incluso los cráteres de la luna han sido renombrados según las preferencias del líder de turno. En un momento, Niyazov incluso le puso el nombre de su madre al pan. En otro episodio insólito, aconsejó a los ciudadanos masticar huesos para mejorar su salud dental, argumentando que en las clínicas dentales no hay perros, lo cual, según él, era prueba de la efectividad del método. Sin embargo, los perros se han vuelto escasos en la capital, debido a que fueron prohibidos por su supuesto olor desagradable. Esta prohibición es solo una más, dentro de una implacable serie de esfuerzos durante las últimas 3 décadas para transformar la capital en una visión inmaculada, prístina y grandiosa del paraíso personal de un dictador. Barrios enteros han sido reducidos a escombros para dar paso a una impresionante cantidad de rascacielos, monumentos, parques, estadios y palacios, todos construidos con impecable mármol italiano y adornados con oro. Se ha utilizado tanto mármol para construir la ciudad que ha ganado un récord Guinness junto con la piscina cubierta más grande, la rueda de la fortuna cubierta más grande, la estrella arquitectónica más grande y la mayor cantidad de fuentes en un espacio público. Una ironía, considerando la grave escasez de agua del país. Pero más allá del esplendor de su reluciente ciudad de mármol y de las a menudo cómicas excentricidades de sus líderes, hay poco de gracioso en Turkmenistán para quienes se ven obligados a vivir dentro de sus fronteras. En agosto de 2023, se vivió una escena alarmante en los extensos campos de algodón de la provincia de Lebap. Bajo un calor abrasador que superaba los 40 grados centígrados, decenas de miles de personas trabajaban sin descanso recogiendo a mano la cosecha anual de algodón. Aunque ver trabajadores en campos de algodón no es raro por sí solo, la composición de esta fuerza laboral era todo menos común. En lugar de campesinos temporales, este mar de trabajadores incluía maestros, médicos, abogados, azafatas, empleados del Estado e incluso niños escolares. Ninguno de ellos estaba allí por elección propia ni recibía salario. Por decreto presidencial, tanto agencias gubernamentales como empresas privadas obligaban a la mitad de su personal a recoger algodón durante la semana, y se requería participación total los fines de semana. Ante el riesgo de ser humillados públicamente o perder su empleo,
una amenaza seria en un país con una tasa de desempleo del 70%, los trabajadores cumplían a regañadientes, luchando por alcanzar la cuota diaria de 25 kilos de algodón. Desde su independencia de la Unión Soviética, los líderes de Turkmenistán han reinstaurado con esmero un régimen al estilo estalinista. Hoy en día, el país es una de las últimas dictaduras totalitarias reales. La policía secreta recurre a la tortura y al uso de drogas psicotrópicas contra los opositores políticos. Aquellos etiquetados como enemigos del Estado son exhibidos públicamente en televisión en vivo, obligados a confesar y a suplicar clemencia para evitar que sus familias sufran el mismo destino. Después, desaparecen sin dejar rastro. Incluso una simple crítica al gobierno es considerada traición, lo que puede conllevar largas condenas de prisión, internamientos en instituciones psiquiátricas o el exilio a los desiertos salinos cercanos al mar Caspio. El nivel de represión es tan extremo que el año pasado Turkmenistán fue clasificado como el segundo peor país del mundo en cuanto a libertad, por debajo incluso de Afganistán bajo control talibán, Eritrea devastada por la guerra y la infame Corea del Norte. Pero con el traspaso de poder de Berdimuhamedov a su hijo en 2022, la primera sucesión hereditaria en Asia Central desde la época de los Keynes, toda esperanza de mejora ha sido prácticamente extinguida. Por eso, no sorprende que muchos estén desesperados por escapar en busca de una vida mejor, si es que el gobierno no logra detenerlos primero. Pero ¿cómo llegó Turkmenistán a convertirse en esta pesadilla distópica? ¿Cómo mantienen sus líderes un control tan absoluto del poder y de dónde proviene el aparentemente inagotable flujo de dinero que sostiene al régimen? Esta es la historia de Turkmenistán, la dictadura más extraña del mundo. Una república en gran parte ignorada dentro de la esfera soviética. A pesar de esto, varios acontecimientos clave influyeron profundamente en su evolución. El primero ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que los ejércitos alemanes capturaban partes importantes del corazón industrial de la Unión Soviética, muchas industrias fueron trasladadas a lugares más seguros, incluida Asia Central. Turkmenistán recibió 2 plantas de procesamiento de petróleo procedentes de Azerbaiyán, una planta metalúrgica del sur de Rusia y cerca de 2 docenas de fábricas textiles. Sin embargo, debido a la limitada infraestructura y a un sector energético poco desarrollado, estos avances fueron relativamente modestos en comparación con otras repúblicas. Después de la guerra, Turkmenistán permaneció poco industrializado debido a una política de regionalización. Esta política asignaba funciones económicas específicas a cada república, basándose en sus recursos naturales, ventajas geográficas y capacidades laborales, con el objetivo de mejorar el rendimiento económico colectivo de la Unión Soviética. Pero lo más importante, esta estrategia buscaba hacer que cada república dependiera económicamente del resto de la Unión, reforzando así el control centralizado. Aunque las duras condiciones naturales de Turkmenistán eran poco favorables para muchos tipos de actividades económicas, resultaban especialmente aptas para el cultivo de algodón, un recurso en el que los soviéticos estaban decididos a lograr autosuficiencia. Sin embargo, la falta de agua significativa en el país parecía hacer imposible el sueño de convertir a Turkmenistán en una potencia algodonera. Eso cambió cuando los planificadores soviéticos diseñaron lo que se convertiría en uno de los canales más grandes de la historia. La construcción del canal Karakum comenzó en 1954 y para 1967 ya canalizaba anualmente 13,5 kilómetros cúbicos de agua desde el río Amu Daria casi hasta el mar Caspio, triplicando la superficie cultivable de la República y su producción de algodón. Las cosechas de algodón se volvieron tan enormes que se recurrió al trabajo forzado y al trabajo infantil para compensar la escasez de mano de obra. Para 1988, los niños perdían hasta 68 días escolares al año trabajando en los campos de algodón. Debido a la política de regionalización, el 97% del algodón
era enviado directamente a Rusia para su procesamiento, lo que dejaba a Turkmenistán excluido de los beneficios de valor añadido y de las oportunidades de empleo que generaba esta industria. Un patrón similar se repitió con el sorprendente descubrimiento y la explotación del recurso más valioso de Turkmenistán, el gas natural. Los primeros yacimientos fueron hallados en la década de 1930, pero no fue hasta los años 60 cuando se confirmó la magnitud verdaderamente enorme de sus reservas. Con un estimado de 50 billones de metros cúbicos de gas natural, Turkmenistán se posicionó como el cuarto país con las mayores reservas del mundo y el segundo más alto en proporción a su población. En los años 80, la producción había alcanzado los 72.000 millones de metros cúbicos anuales, solo superada por Rusia. Tal como ocurría con el algodón, todo el gas natural de Turkmenistán era transportado a Rusia para su procesamiento mediante un solo gasoducto. De acuerdo con la estrategia soviética de subsidiar su economía con energía a precios artificialmente bajos, Turkmenistán recibía solo 6 cópex por cada 1000 metros cúbicos de gas, una tarifa 300 veces menor que los precios del mercado mundial. En la práctica, Turkmenistán estaba siendo despojado de su riqueza natural para beneficiar al resto de las repúblicas. Como resultado, hacia finales de los años 80, el ingreso per cápita en Turkmenistán era solo el 70% del promedio soviético, y la mayoría de la población vivía por debajo del umbral oficial de pobreza. Aunque algunos indicadores sociales habían mejorado con respecto a la era presoviética, como el logro de la alfabetización total, la república aún sufría de baja esperanza de vida y tenía la tasa de mortalidad infantil más alta de toda la Unión. Para complicar aún más el panorama, los líderes locales tendían a inflar estas cifras para mejorar su imagen dentro del Partido Comunista. Esta práctica llevó a la destitución del primer secretario de Turkmenistán, quien fue reemplazado por Saparmurat Niyazov en el marco de una campaña anticorrupción en 1985. Nacido en 1940 en un pequeño pueblo cerca de Ashgabat, Niyazov quedó huérfano después de que la Segunda Guerra Mundial se llevara a su padre y un devastador terremoto acabara con la vida de su madre y sus 2 hermanos 6 años más tarde. Criado por un pariente lejano, Niyazov destacó académicamente, estudió ingeniería eléctrica y se unió al Partido Comunista en 1962. Ascendió rápidamente en sus filas, respaldado por su pertenencia a los Teke, la tribu dominante en la República. Al asumir el cargo de primer secretario de Turkmenistán, Niyazov transformó al Partido Comunista Turcomano en una de las facciones más rígidas y conservadoras de toda la Unión Soviética. Ante una situación de escasez generalizada, estancamiento económico y reformas sociales que generaban caos en otras repúblicas, Niyazov se hizo conocido por su represión implacable ante cualquier signo de agitación. A pesar de este contexto, la resistencia interna en Turkmenistán fue sorprendentemente escasa, en parte debido a la naturaleza predominantemente rural y agrícola de su población. Moldeados por décadas de influencia soviética, el conservadurismo profundamente arraigado generó una cultura de obediencia hacia la autoridad. Además, la falta de una historia como Estado-nación independiente antes de su incorporación al Imperio ruso hizo que existieran pocos impulsos nacionalistas capaces de alimentar una disidencia. Combinado con el miedo al colapso económico, estos factores unieron a la población y a los líderes en su apoyo a mantener la unión y su lugar dentro de ella. Por eso, a principios de la década de 1990, Turkmenistán permanecía mayormente aislado de las reformas políticas y económicas que sacudían al resto de las repúblicas. Sin embargo, a medida que la Unión Soviética comenzó a desmoronarse en 1991, Turkmenistán fue empujado de manera forzada hacia la independencia, declarando oficialmente su soberanía el 27 de octubre de 1991. Ese mismo día, Turkmenistán celebró también su primera elección presidencial, en la que Niyazov obtuvo el 98.3% de los votos, un resultado poco sorprendente, ya que era el único candidato.
2 meses después, el Partido Comunista de Turkmenistán se disolvió formalmente, aunque esto fue un gesto meramente simbólico. El partido simplemente se renombró como el Partido Democrático de Turkmenistán, con cambios mínimos en su estructura o ideología. Como presidente de la nueva nación independiente, Niyazov mantuvo los mecanismos de control propios de la era soviética, mientras que la mayoría de las otras repúblicas exsoviéticas emprendían profundas reformas. Bajo su liderazgo, la economía permaneció bajo una supervisión total del gobierno, con control absoluto sobre los precios, salarios, tipo de cambio y comercio internacional. En mayo de 1992, siguiendo las directrices de Niyazov, Turkmenistán adoptó una nueva constitución. En apariencia, esta establecía una república presidencial con controles y equilibrios, y garantizaba libertades como la religión, la expresión y la propiedad. En la práctica, sin embargo, consolidó la autoridad total de Niyazov sobre todos los aspectos de la sociedad turcomana. Aprovechando su monopolio sobre los medios de comunicación y la prensa, estos fueron transformados en la voz oficial del Turkmenbashi, un término que significa el gran líder de los turcomanos, título que Niyazov adoptó como suyo. A medida que ciudades, monumentos geográficos e infraestructura eran renombrados en honor al Turkmenbashi, comenzó a tomar forma un amplio culto a la personalidad. Cuando se le comparó con Stalin, Niyazov respondió: «Pero Stalin logró su culto a la personalidad con medidas represivas, mientras que yo conseguí mi popularidad sin conflictos. Los partidos alternativos eran prohibidos en cuanto cumplían los requisitos mínimos de membresía. Los opositores políticos eran eliminados por la policía secreta, y las fuentes de información externas estaban prohibidas o fuertemente censuradas, aislando sistemáticamente a la población del resto del mundo». Niyazov justificaba estas acciones diciendo que la estabilidad económica debía preceder a la diversidad política para evitar caer en la anarquía. Afirmaba que, con una década bajo su liderazgo, Turkmenistán evitaría ese destino y entraría en una era dorada económica. Su plan para lograrlo era directo. Con el control total sobre la cuarta reserva de gas natural más grande del mundo y la capacidad de venderlo a precios 300 veces mayores que durante la era soviética, Niyazov podía apaciguar a la modesta población de 4 millones ofreciendo gas, electricidad y agua gratuitos, además de alimentos fuertemente subsidiados. Al mismo tiempo, podía enriquecerse él y su élite política, manteniendo un amplio aparato de seguridad y propaganda para asegurar su permanencia en el poder. Pero a pesar del optimismo de Niyazov, la economía de Turkmenistán estaba entrando en una espiral descendente. Durante 6 años implacables, la producción económica nacional cayó a menos de la mitad del nivel de 1991. El problema fundamental era la desconexión entre la independencia política del país y su autonomía económica. Como resultado de la política soviética de regionalización, Turkmenistán no tenía la capacidad de refinar sus recursos naturales ni la infraestructura para vender sus productos fuera de Rusia. Este aislamiento económico se evidenciaba, por ejemplo, en la ausencia de una línea ferroviaria hacia Irán, a pesar de que sus territorios estaban a solo 24 kilómetros de Ashgabat. Como consecuencia, el gas y el algodón turcomanos solo podían transportarse, venderse y procesarse a través de Rusia. En medio de estas limitaciones, Rusia aprovechaba la dependencia de Turkmenistán, comprando estos productos a precios mucho más bajos que los del mercado internacional, y pagando en moneda fuerte solo el 50% de ese valor ya reducido. El resto se pagaba frecuentemente con bienes como cereales o, en ocasiones, no se pagaba en absoluto. Para aumentar aún más sus márgenes de ganancia, Gazprom, la empresa estatal rusa de energía y el único comprador de gas turcomano, limitaba estratégicamente sus compras a 11.000 millones de metros cúbicos por año, apenas una octava parte de los niveles de producción de Turkmenistán antes de su independencia. En 1997, la situación se volvió crítica cuando las antiguas repúblicas soviéticas, enfrentando limitaciones financieras, dejaron de pagar por completo el gas.
Ante pagos pendientes que equivalían a un asombroso 80% del PIB, Turkmenistán detuvo completamente sus exportaciones de gas. Como resultado, estas cayeron al 10% de los niveles anteriores a la independencia. Al mismo tiempo, la producción de algodón sufrió una caída catastrófica del 50%. La falta de divisas fuertes restringió severamente la importación de insumos esenciales como fertilizantes, tractores y máquinas para la cosecha de algodón, paralizando el sector agrícola. La crisis se agravó con la política de Niyazov de ofrecer agua gratis a ciudadanos y agricultores, lo que eliminó los incentivos para su uso eficiente. Esto provocó escasez severa de agua y una caída del 43% en la producción por hectárea en solo 7 años. Con sus dos principales industrias en ruinas, el nivel de vida de la población comenzó a deteriorarse, amenazando la estabilidad del régimen. Pero la solución a estos desafíos resultó sorprendentemente simple. El país necesitaba acceder a los mercados globales construyendo gasoductos y ferrocarriles alternativos para evitar el monopsonio de Rusia, es decir, su monopolio como comprador. El desarrollo de esta infraestructura permitiría una entrada masiva de divisas, que luego podrían utilizarse estratégicamente para resolver la escasez de insumos y establecer industrias de valor agregado para sus materias primas. En 1996 se estableció la primera conexión ferroviaria con Irán, lo que permitió el acceso al Golfo Pérsico. Al año siguiente se construyó un gasoducto de 200 kilómetros para conectar los campos de gas de Turkmenistán con el noreste remoto de Irán. A pesar de su capacidad anual de 4.000 millones de metros cúbicos, las exportaciones reales rara vez alcanzaron siquiera un tercio de esa cifra, también debido a las dificultades de Irán para realizar pagos. Sobre la base de estos avances iniciales, surgió una propuesta más ambiciosa: un gasoducto que transportaría 33.000 millones de metros cúbicos de gas a lo largo de 1.600 kilómetros hacia Pakistán e India. Pero el hecho de que la ruta atravesara Afganistán, controlado por los talibanes, hizo que el proyecto fuera inviable. Una propuesta más prometedora fue el gasoducto Transcaspio, diseñado para transportar gas bajo el mar Caspio, a través de Azerbaiyán y Georgia hasta Turquía, y de ahí hacia Europa occidental. Sin embargo, disputas marítimas con Azerbaiyán, negociaciones estancadas sobre tarifas de tránsito y problemas de financiación aplazaron el proyecto indefinidamente. A pesar de estos reveses, las negociaciones condujeron a importantes resultados diplomáticos, incluyendo una reunión entre Niyazov y el presidente de EU, Bill Clinton. Estas conversaciones se centraron en acuerdos energéticos y estrategias para acceder a los mercados globales sin depender de rutas que pasaran por Irán o Rusia. Aunque estos planes también fracasaron, fueron suficientes para obligar a Rusia a firmar un acuerdo de gas mucho más favorable con Turkmenistán, impulsada por el temor de perder su influencia sobre el país y la región en general. A medida que el volumen y el valor de las exportaciones de gas a Rusia se dispararon, el persistente déficit comercial de Turkmenistán se convirtió en un superávit para el año 2000. Este cambio se vio complementado por esfuerzos para construir modernas fábricas textiles, reutilizar tierras agrícolas para la producción alimentaria local y renovar una antigua refinería soviética de petróleo. Estas iniciativas en conjunto impulsaron un enorme auge económico, posicionando a Turkmenistán como una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Con la llegada del nuevo siglo, Niyazov aprovecharía estos ingresos crecientes y su extraordinario poder político para dar forma a su propia utopía personal. El paraíso de mármol, de un dictador. El 28 de diciembre de 1999, un parlamento recién elegido, compuesto únicamente por candidatos seleccionados por el propio Niyazov, le otorgó el título de presidente vitalicio. Liberado de la necesidad de siquiera simular elecciones justas, Niyazov comenzó a actuar plenamente sobre sus delirios de grandeza. Asumiendo el rol de árbitro espiritual y cultural de la nación turcomana, prohibió los ballets, las óperas, las barbas y los cines por ser insuficientemente turcomanos,
y cerró todas las escuelas que ofrecían educación en idiomas extranjeros. Además, exigió que todos los empleados estatales demostraran pureza racial turcomana hasta 3 generaciones atrás, lo que provocó un éxodo masivo de la población rusa altamente calificada. Tras un susto personal de salud relacionado con el corazón, Niyazov prohibió fumar en público y construyó el infame Paseo de la Salud de 37 kilómetros, exigiendo que los ciudadanos y políticos lo completaran cada año. En 2001 introdujo su Ruhnama de 400 páginas, una especie de Biblia nacional que exaltaba el nacionalismo turcomano. Dentro de sus páginas, Niyazov era representado como una figura divina que había salvado a la nación del imperialismo soviético y que estaba destinado a traer una era de prosperidad. Al principio, el Ruhnama dominaba las estanterías de librerías y los escritorios de oficinas estatales, pero pronto se volvió obligatorio en mezquitas e iglesias, colocado junto al Corán y la Biblia. Sus enseñanzas se integraron en el sistema educativo nacional, convirtiéndose no solo en lectura obligatoria, sino en el eje central del currículo. A los prisioneros se les exigía jurar sobre el libro para obtener su liberación. Los médicos debían prometer lealtad a él, y conductores, maestros y empleados públicos tenían que pasar exámenes sobre su contenido. Quienes criticaban el libro, incluso en privado, podían enfrentar hasta 5 años de prisión. A medida que las afirmaciones de Niyazov sobre el Ruhnama se volvían más extrañas, declaró que leerlo 3 veces garantizaba la entrada al cielo. Luego, en un gesto simbólico de su supuesta importancia universal, se lanzó una copia del Ruhnama al espacio, con la intención de conquistar el cosmos. Así, el libro se convirtió en la pieza central de un aparato de adoctrinamiento completamente perfeccionado. Pero el proyecto más ambicioso de Niyazov fue transformar Aşgabat en un monumento a su riqueza y poder. En lugar de usar los enormes ingresos del gas para mejorar el bienestar general, optó por importar mármol italiano para construir monumentos lujosos, mezquitas gigantes, apartamentos de lujo y palacios con cúpulas doradas para sí mismo. Además, se gastaron miles de millones en proyectos aparentemente caprichosos, como un enorme lago en el desierto, que se evaporó rápidamente, fuentes extravagantes, zoológicos con animales árticos y un arco de 76 metros coronado con una estatua dorada de sí mismo que giraba siguiendo al sol. En un ejemplo llamativo de exceso, la avenida principal de la ciudad fue decorada con 22 hoteles de 5 estrellas, en un país que rara vez recibe turistas. Para dar paso a estos proyectos de prestigio, se demolieron barrios enteros, muchas veces sin compensación ni una vivienda alternativa adecuada para los residentes desplazados. Ocultos detrás de los apartamentos de mármol, inasequibles para la mayoría, crecían barrios marginales llenos de casas sin ventanas de una sola habitación, algunas improvisadas con contenedores de trenes viejos que se convertían en hornos durante los veranos abrasadores. Muchos de los habitantes de estas zonas cayeron en la adicción al opio, una situación agravada por el flujo descontrolado de drogas desde la vecina Afganistán. En las zonas rurales, aún persistían prácticas heredadas de la era soviética, como el trabajo forzado e infantil en los campos de algodón, lo que generaba un fuerte contraste entre las exhibiciones de riqueza y la dura realidad de la mayoría de la población. Sin embargo, la resistencia al régimen de Niyazov por parte de la población seguía siendo prácticamente inexistente. A pesar del desempleo generalizado y los bajos salarios que afectaban a la economía, el gas, la electricidad y el agua gratuitos, junto con precios fuertemente subsidiados para alimentos y otros productos básicos, ayudaban a calmar el descontento. Esto, sumado a la propaganda constante y un ambiente de miedo generalizado, sofocaba eficazmente cualquier intento de oposición popular. Pero la situación cambió drásticamente la mañana del 25 de noviembre de 2002, cuando el convoy de Niyazov fue emboscado, desatando un tiroteo mortal. Este intento fallido de asesinato y golpe de Estado provocó una purga masiva tanto de la élite política como de ciudadanos comunes.
cientos de personas y sus familias fueron sometidas a juicios simulados, condenadas a largas penas de prisión y posteriormente desaparecieron sin dejar rastro. En un ambiente cargado de paranoia, se reclutaron informantes para espiar conversaciones privadas, se usaron drogas psicotrópicas para torturar a los detenidos y se instalaron puestos de control cada pocos kilómetros como medida permanente. Se prohibieron las radios en los automóviles para reducir el ruido de fondo durante las tareas de vigilancia y todas las reuniones públicas, incluyendo bodas y funerales, requerían ahora la aprobación del gobierno. Se impusieron más restricciones que limitaron la capacidad de los ciudadanos para salir del país, destacando una ley que prohibía a las mujeres menores de 35 años viajar al extranjero a menos que tuvieran 2 hijos, bajo el argumento de que era su deber perpetuar la raza turcomana. Con su muerte en 2006, Niyazov dejó uno de los regímenes totalitarios más represivos del planeta. Los ciudadanos prácticamente no tenían derechos. El ingreso mensual promedio era de apenas $60, y los logros positivos de la era soviética, como la salud y la educación, habían sido casi completamente desmantelados. En todo el país se cerraron hospitales, jardines de infancia y bibliotecas fuera de la capital. Miles de trabajadores de la salud fueron reemplazados por personal militar sin formación. Se redujeron los años obligatorios de escolarización y a cientos de miles de personas se les cancelaron o recortaron drásticamente sus pensiones. Mientras estas medidas sumían a la población en una pobreza aún más profunda, informes señalaban que una parte significativa de los ingresos anuales por gas de Turkmenistán, estimados en casi $2.000 millones, estaba siendo desviada a cuentas personales en el extranjero propiedad del presidente. A pesar de dejar un vacío de poder considerable y potencialmente explosivo, ya que no había designado sucesor para su culto a la personalidad, tras la muerte de Niyazov surgió un leve optimismo. No por confianza en quien vendría después, sino por el claro reconocimiento de que era difícil imaginar que la situación pudiera empeorar aún más. Ecos del trono. El 21 de diciembre de 2006, Gurbanguly Berdimuhamedov fue nombrado presidente interino, una decisión que sorprendió a todos. Según la Constitución, ese cargo debía haber sido asumido por Obedgeldi Atayev, presidente del Consejo del Pueblo. Sin embargo, Atayev fue rápidamente descalificado tras una investigación criminal repentina y sospechosa que lo llevó a prisión. Berdi, quien había sido dentista personal de Niyazov, ascendió en la jerarquía política hasta convertirse en vicepresidente del Consejo de Ministros, donde participó en el desmantelamiento del sistema de salud pública gratuita. Aunque circularon rumores de que Berdi podría ser hijo ilegítimo de Niyazov, es más probable que haya sido elegido por la élite como un candidato seguro, capaz de mantener el statu quo y garantizar una transición de poder sin sobresaltos. En 2007, Berdi fue elegido presidente en unas elecciones ampliamente consideradas como manipuladas, ignorando las normas constitucionales que prohibían al presidente interino postularse. Heredando el mismo poder absoluto que su antecesor, Berdi comenzó rápidamente a revertir muchos de los decretos más extremos de Niyazov, iniciando lo que denominó la Era del Nuevo Renacimiento. Reinstauró las pensiones, los beneficios por enfermedad y maternidad, y levantó las prohibiciones sobre la ópera, el cine y el ballet. También reabrió hospitales en áreas provinciales y restauró el número original de años escolares obligatorios. Además, revocó muchos de los controvertidos cambios de nombre de Niyazov, incluidos los de los días y los meses. El Ruhnama fue eliminado de los ámbitos públicos y educativos, y la mayoría de los retratos y estatuas de Niyazov fueron retirados. Sin embargo, estos símbolos del antiguo líder fueron gradualmente reemplazados por imágenes y escritos de Berdi, quien comenzó a cultivar su propio culto a la personalidad. Pero el desarrollo más importante en los primeros años del reinado de Berdi fue la construcción de un nuevo gasoducto en 2009. Este gasoducto, que abarca más de 1000 millas, atraviesa Uzbekistán y Kazajistán, llegando finalmente a China.
Para 2015, se completaron 2 gasoductos adicionales hacia China, con una capacidad conjunta de 55.000 millones de metros cúbicos anuales, superando cualquier volumen importado previamente por Rusia. Esta nueva conexión con el mercado chino resultó crucial para Turkmenistán cuando, en 2009, una combinación de una explosión en un gasoducto ruso y una fuerte caída en la demanda europea, debido a la crisis financiera global, llevó a Rusia a reducir significativamente tanto el volumen como el precio del gas turcomano que compraba. Esta reducción tensó rápidamente las relaciones, llevando a un rápido deterioro en la relación comercial entre ambos países. Para 2015, China compraba el 95% de las exportaciones de gas de Turkmenistán. De 2007 a 2014, este cambio de socios comerciales impulsó significativamente la economía de Turkmenistán, que creció a un impresionante 19% anual. La economía se triplicó más de 3 veces, con ingresos anuales por exportaciones de gas que se acercaban a los 10.000 millones de dólares. Estos ingresos, reforzados por financiamiento chino adicional, permitieron a Verdi seguir los pasos de Niyazov, malgastando dinero en proyectos de prestigio con mármol, desviando fondos a sus cuentas privadas e implementando políticas extrañas. Esto incluyó una prohibición de antenas parabólicas y aires acondicionados en la capital, porque Verdi los consideraba feos, mientras se encargaba la construcción de más monumentos, palacios personales y estatuas doradas que lo representaban a él, a sus caballos y a sus perros. También lanzó el desarrollo de la zona turística de Abaza en el mar Caspio, concebida como una versión turcomana de Las Vegas. Este ambicioso proyecto incluía casinos, centros turísticos, centros de convenciones, complejos deportivos y parques acuáticos, todos, por supuesto, hechos de mármol. Además, supervisó la construcción de un nuevo aeropuerto de 2,3 mil millones de dólares con forma de halcón, diseñado para recibir a 14 millones de pasajeros al año como parte de su plan para diversificar en la industria del turismo. Sin embargo, no facilitó la entrada de turistas al país. Solo se permiten 10.000 personas al año, la mayoría de las cuales son expertos en petróleo y gas. En 2012, proclamando la llegada de la era del poder y la felicidad, fue reelegido con un implausible 97% de los votos. Pero la excesiva dependencia de Turkmenistán de los ingresos del gas rápidamente dio paso a un periodo de escasez y estancamiento. El impacto de la revolución del shale en los Estados Unidos, junto con la estrategia de la OPEC para aumentar la producción de energía y defender su cuota de mercado, causó una caída drástica de los precios del petróleo y el gas. Las exportaciones de Turkmenistán se redujeron a la mitad, borrando una quinta parte de su economía. Un superávit presupuestario del 10% del PIB se convirtió rápidamente en un déficit del 3%, limitando gravemente la capacidad del gobierno para importar bienes esenciales. Esta drástica recesión económica provocó una escasez generalizada de necesidades básicas como harina, aceite de cocina y azúcar, causando racionamiento y un aumento de los casos de hambre. Además, los despidos masivos en las industrias estatales impulsaron la tasa de desempleo a un alarmante 70%. En respuesta a esta crisis, el gobierno revocó permanentemente el acceso gratuito de los ciudadanos a los productos esenciales y recurrió al robo de fondos de la población. Durante 6 meses, en 2017, se les descontó el 20% de los salarios mensuales a los empleados del sector del petróleo y gas para financiar la organización de los Juegos Asiáticos de deportes indoor y artes marciales. En 2021, las administraciones escolares llegaron al punto de obligar a los huérfanos a redirigir los fondos proporcionados por el Estado, destinados a su apoyo personal, para pagar las renovaciones escolares. Además, la práctica de obligar a decenas de miles de estudiantes y trabajadores a participar en la cosecha de algodón no remunerada ha continuado sin cesar, persiste incluso hoy en día. Durante el mandato de Verdi, no hubo avances notables en las libertades políticas y sociales. El gobierno continuó suprimiendo o desapareciendo forzosamente a los disidentes políticos, y se realizaron purgas regulares
para eliminar amenazas percibidas dentro del partido. El acceso a información externa se restringió aún más. Las restricciones de viaje se endurecieron para frenar la salida de trabajadores calificados, y la corrupción era generalizada. Para 2018, se informó que los funcionarios habían acumulado 23.000 millones de dólares en cuentas offshore. Contrario a la creencia generalizada de que Verdi permanecería en el poder hasta su muerte, sorprendió al dimitir de su puesto de liderazgo en 2022. Este movimiento allanó el camino para que su hijo, Serdar, se postulara con éxito para la presidencia, obteniendo una mayoría del 73% en unas elecciones ampliamente consideradas como predeterminadas. Prometiendo mantener las políticas de su padre, el reinado de Serdar comenzó con un pie firme.